He pasado toda mi existencia aquí. Este no es un lugar extenso. Sin nombre, sin reconocimiento. Los habitantes locales lo llaman el pantano, aunque, en realidad, no lo es. Es una ciudad. Pero tiene la apariencia de un pantano, constantemente húmedo, siempre envuelto en tonos de gris. El aire lleva un olor salado tan intenso que parece adherirse a la piel. Las nubes nunca desaparecen, la lluvia nunca cesa, y el moho se infiltra en todo lo que nos rodea. En las paredes, en los barcos, hasta en las antiguas casas de madera. Así es como ocurre la vida aquí. No cuestionas. Simplemente convives con ello. La mayoría de la población se sostiene a través de la pesca. Este ha sido el modo de vida durante generaciones. No hay grandes oficinas, ni instituciones educativas para cosas sofisticadas. Solo barcos, redes y el vasto océano. Es una vida digna, aunque llena de desafíos. Pesca lo que puedas, intercámbialo en la ciudad. Si tienes suerte, consigues lo suficiente para un pan, algunas cervezas y, tal vez, un abrigo para enfrentar el invierno. Si no, te ajustas y lo intentas de nuevo al día siguiente. ¿Yo? Soy un pescador a medio tiempo, un guía de barco turístico también a medio tiempo. Transporto personas hacia las aguas, aquellas que tienen suficiente curiosidad para visitar este lugar. No hay belleza aquí. Ninguna playa dorada, ningún cielo despejado. Solo lluvias grises y olas oscuras. Pero, de vez en cuando, alguien aparece, atraído por las leyendas, espíritus, monstruos, maldiciones. A todo el mundo le encanta una buena historia de terror, ¿no? Los visitantes vienen armados con cámaras, cuadernos y todo tipo de equipos. Preguntan sobre las historias, las narrativas extrañas, los misterios que los lugareños evitan mencionar. Siempre buscando. Pero algo siempre les sucede. Soy solo un pescador. No tengo las respuestas que desean y no me esfuerzo por detenerlos. Mi trabajo es simple, llevarlos al barco, indicar puntos de referencia, compartir las partes seguras de las historias y traerlos de vuelta. Lo que ocurre después es problema de ellos. Sin embargo, he visto lo suficiente para saber mejor. Quédate aquí el tiempo suficiente y aprenderás las reglas. No son reglas escritas, son normas que sientes en los huesos. De esas que se transmiten en susurros. Si eres inteligente, las seguirás. Si no, no durarás mucho. Observa a los niños, por ejemplo. No juegan afuera cuando cae la noche. Nadie necesita decírselo, simplemente lo saben. Lo mismo se aplica a los pescadores. Hay un área de agua al oeste donde no pescamos. Nadie explica el motivo. Simplemente no pescamos. Y hay una iglesia en la ciudad, una estructura deteriorada con una torre inclinada. La puerta ni siquiera está cerrada, pero nadie entra. Jamás. Personas como yo no hacen preguntas sobre eso. Las preguntas son para los visitantes. He vivido aquí el tiempo suficiente para entender que no hay respuestas que valgan la pena descubrir. Es mejor no cavar demasiado profundo. Este lugar no es amable con la curiosidad. Recuerdo a un hombre, un tipo de ciudad grande con una cámara y un grabador de voz. Me preguntó sobre las historias, la iglesia, el agua al oeste. Le dije lo que digo a todos, son solo historias. No hay nada que ver aquí. Pero él no se rindió. Siguió investigando, preguntando a los más ancianos, entrando furtivamente en lugares que no debería. Una semana después, desapareció. Abandonó la ciudad en medio de la noche, o al menos eso dijeron las personas. Nadie lo vio partir. Su coche permaneció estacionado frente a la posada durante días. Entonces, una mañana, había desaparecido. Simplemente se fue, como si nunca hubiera estado aquí. La gente no comenta sobre eso. Simplemente se encogen de hombros y siguen adelante. Así es como funciona aquí. Esta ciudad tiene sus tradiciones. Tradiciones que no desafías. Los turistas creen que están en busca de lo sobrenatural, del tesoro perdido, de lo que sea que los mantenga despiertos por la noche. Piensan que este lugar es como todos los demás que han leído en línea. Pero no lo es. No entienden, no son las historias las que son peligrosas. Es el lugar en sí. Esta ciudad no aprecia a los forasteros. Apenas tolera a aquellos que han nacido aquí. Mantienes la cabeza baja. Sigue las reglas. No llames la atención. Sobrevives. Pero soy solo un pescador. ¿Qué sé yo sobre eso? Tomo mi barco, recojo lo que puedo y traigo de vuelta. Cuando llegan los turistas, les muestro el lugar, les digo lo que quieren oír y los dejo en el muelle. Nada más,
nada menos. Es una vida digna, aunque no siempre sea sencilla. Y aún así, después de todos estos años, no puedo escapar de la sensación de que hay algo sobre este lugar que nunca comprenderé. Algo que aguarda en los rincones donde la luz no llega. Quizás sea mejor así. Quizás sea mejor no saber. Si te encuentras aquí, sería prudente escuchar atentamente. Hay reglas que deben seguirse, y historias que las acompañan, y romper cualquiera de ellas es un error que no vivirás para cometer de nuevo. La primera regla es simple: no nades donde hay luces muertas. A veces, en las noches más tranquilas, orbes brillantes y tenues aparecen justo debajo de la superficie. Los pescadores los llaman luces muertas. No son peces ni medusas, son otra cosa. Algunos afirman que son almas ahogadas, atrapadas en la oscuridad, atrayendo a los vivos para unirse a ellas. No hay advertencia antes de que aparezcan. En un instante, el agua parece normal, en el siguiente, esas luces brillan allí abajo. Amarillas, verdes, blancas, no importa. Cuando las ves, te vas. No importa si estás en medio de una inmersión o vadeando, tan pronto como aparecen las luces muertas, debes salir. De lo contrario, no saldrás de ninguna manera. Las personas cuentan historias sobre las luces muertas, advertencias que se transmiten como herencias. Está la esposa del pescador que juró que su marido fue arrastrado hacia abajo una noche en que el agua estaba lisa como vidrio. Su barco fue encontrado a la deriva, redes llenas, pero sin rastro de él, solo luces tenues brillantes donde estaba su barco. O el hombre que desapareció mientras nadaba muy lejos de la costa. Otros dijeron que luces parpadearon debajo de él poco antes de que se hundiera como una piedra. Días después, su cuerpo fue encontrado, sin vida y frío, con los ojos desorbitados, mirando al vacío. Algunos dicen que las luces muertas son espíritus de aquellos que murieron en el mar, consumidos por el rencor y los celos de los vivos. Otros creen que es el propio océano, haciendo travesuras para llevar más vidas. No sé qué es verdad, pero yo mismo he visto las luces muertas y sé que no debo desafiarlas. El hombre que hizo esos paseos antes que yo me contó una historia una vez. Ocurrió en un verano, años antes de que yo comenzara. Tenía un turista en su barco, un tipo en sus 20s, lleno de confianza y despreocupado. El turista quiso nadar en el océano por la emoción. El viejo advirtió que no lo hiciera, que no era seguro nadar por la noche. Pero el turista solo se rió, dijo que el viejo estaba siendo dramático y saltó al agua de todos modos. El viejo se quedó allí, con la mandíbula apretada, observando el agua. No confiaba en ella, no por la noche, no aquí. Fue entonces cuando las vio, las luces muertas. Orbes tenues y brillantes parpadeando justo debajo de la superficie, muy por debajo del turista. Gritó al chico que saliera, le dijo que agarrara la escalera. Pero el turista solo se rió de nuevo. Entonces la risa se detuvo. El veterano dijo que el turista se congeló en el agua, su rostro cambiando en un instante. Sus ojos se abrieron como si estuviera viendo algo que nadie más podía. Miró hacia abajo y luego desapareció. Sin salpicaduras, sin sonido. Simplemente se esfumó. El agua se calmó, y las luces muertas parpadeaban, como si nunca hubieran existido. El cuerpo fue llevado a la playa días después. Aprendí de su lección y nunca más llevé a nadie a salir después del anochecer. No vale el riesgo. El mar es tan cruel como hermoso, y las luces muertas son prueba de ello. La segunda regla: siempre coloca cera en los oídos al pasar por Salt Rock. Este lugar es un trecho de rocas que emergen del agua como huesos quebrados. Las piedras son lo suficientemente afiladas como para rasgar el casco de un barco en segundos, y naufragios se dispersan por la zona como juguetes rotos. Es un lugar que debes evitar, a menos que sea absolutamente necesario acercarse. El peligro no son solo las rocas. Es lo que no puedes ver. Salt Rock es el hogar de las sirenas. Y no son del tipo encantador de los cuentos de hadas. No puedes verlas, pero puedes escucharlas. Comienza como un zumbido bajo, algo que sientes en tus huesos antes de oírlo. El sonido se intensifica a medida que te acercas. No llega de golpe, se desliza, suave al principio, como una canción de cuna al viento. Pero si permites que penetre, si escuchas demasiado tiempo, estarás acabado. El canto de las sirenas te atrae hacia las rocas, como una polilla hacia la llama. Pensarás que es el sonido más hermoso que hayas escuchado. Cuando te des cuenta de lo que está sucediendo, tu barco estará hecho añicos y te ahogarás. Por eso usamos cera. Todo pescador lleva esto,
una sustancia blanda y pegajosa para bloquear el sonido. No es perfecto, pero es mejor que nada. Siempre llevo un bolsillo lleno conmigo y una lata de eso en mi barco. Si me ves salir, notarás que me detengo en el muelle para presionarlo en mis oídos antes de acercarme a ese lugar. Una vez, tuve un turista, un hombre mayor en sus 50. Había leído sobre las sirenas en línea y no creía en las viejas historias de pescadores. Quería ver los naufragios. Agitó el dinero frente a mí, pero fui directo: no voy allí, y tú tampoco deberías. Encontró otro barco, alguien lo suficientemente desesperado como para aceptar el dinero. No sé qué sucedió allí. Cuando trajeron su barco de vuelta, él no estaba en él. El hombre que lo llevó no dijo una palabra. Simplemente ató el barco, subió a su camioneta y salió de la ciudad. Salt Rock ha sido así desde que alguien puede recordar. Las rocas permanecen afiladas, los naufragios siguen apilados y las sirenas permanecen hambrientas. Nadie ha intentado limpiar los escombros o trazar un camino seguro. No vale la pena. Dejas eso de lado, como todo lo demás aquí. Este lugar está lleno de peligros, pero no están ocultos. Están expuestos. Solo necesitas saber reconocerlos. Las reglas no son complicadas, pero son implacables. Si las rompes, el mar recordará quién realmente está a cargo. La próxima regla es para los pescadores: siempre verifica tus cuerdas. Podrías pensar que una cuerda es solo una cuerda. Una cosa simple, nada especial. Pero aquí, las cuerdas son líneas de vida. Sostienen tus redes, aseguran tu barco y garantizan que no pierdas tu pesca. Sin ellas, no solo estás perdiendo tu captura, estás poniendo en riesgo tu seguridad. Por eso verificamos los nudos, las líneas, las fibras. No corremos riesgos. Pero a veces, no importa cuán cuidadoso seas, las cuerdas no duran. Los pescadores hablan de encontrar sus cuerdas deshechas o roídas por completo, las puntas marcadas con pequeños dientes irregulares. Los más viejos llaman a los culpables mordedores de cuerdas. Nadie los ha visto, pero las señales son siempre las mismas: redes flotando sueltas, trampas alejándose y una mordida limpia en la cuerda más gruesa. Los mordedores de cuerdas son la razón por la que verificamos 2 veces cada nudo antes de salir y no usamos cuerdas de calidad inferior. Algunos pescadores incluso tienen rituales. Mi tío solía escupir en los nudos antes de lanzarlos al mar, jurando que eso mantenía alejados a los mordedores de cuerdas. Otros echan sal sobre sus redes para bendecir las líneas. Yo solo verifico mis cuerdas 2 veces, a veces 3, antes de partir. Hasta ahora ha funcionado. Y hay la tradición del cabello. Muchos pescadores aquí dejan crecer su cabello, no por estilo, sino por respeto al mar. Los pescadores más viejos creen que ofrecer un pedazo de sí mismos al mar evita que éste te lleve por completo. Amarran mechones de cabello en nudos y los lanzan al mar como ofrendas. Dicen que eso distrae a las criaturas de abajo, dándoles algo para atrapar para que no sigan tu barco. Mi padre me enseñó a hacer los nudos correctamente, para que no se deshicieran antes de hundirse. Al principio parecía una tontería, como jugar con una antigua superstición. Pero un día, cuando olvidé hacerlo, mi barco no dejaba de flotar. No importaba cuán firme atara el ancla, seguía soltándose. Después de eso, nunca más olvidé. Llámalo coincidencia si quieres, pero no arriesgaré. Algunos chicos más jóvenes se ríen de eso, llamándolo cuento de viejos. Pero aprenderán. Aquí afuera, ignorar las viejas costumbres no termina bien. Y entonces tenemos la línea de sal. Esta es diferente. No ocurre con frecuencia, tal vez algunas veces en la vida de un pescador. Pero cuando sucede, se queda grabada en tu memoria para siempre. En días de niebla, a veces aparece una tenue línea blanca en el agua. Se extiende más allá del horizonte, como si alguien hubiera dibujado con tiza en el océano. Los más ancianos la llaman la línea de sal. Dicen que es una frontera, una línea entre nuestro mundo y otro. Cruzarla te lleva a aguas de las que no puedes regresar. Las aguas más allá de la línea de sal ya no son parte de nuestro mundo. Pertenecen a otra dimensión. Y una vez que estás allí, te has ido para siempre. Recuerdo haber oído sobre un barco que desapareció cuando era niño. Un pequeño equipo de pesca, 3 hombres, desaparecieron después de que se formó una niebla. Días después, su barco fue visto a la deriva cerca de la línea de sal. Algunos pescadores juraron que vieron a la tripulación pidiendo ayuda, pero nadie se acercó. Sabían mejor. Los barcos que cruzan la línea de sal no siguen vivos. La madera parece muy vieja,
muy podrida, pero los barcos aún flotan. Y las personas, si es que podemos llamarlas así, tampoco parecen estar bien. Son pálidas, como si hubieran estado sumergidas por demasiado tiempo, y sus movimientos son torpes, descoordinados. Si ves un barco pasando por la línea de sal, da la vuelta. No saludes. No grites. No te acerques. Y si alguien te saluda desde uno de esos barcos, ignóralos. Están muertos, aunque aún no lo sepan. Solo vi la línea de sal una vez. Cierta mañana, con una niebla tan espesa que apenas podía ver a 10 pies de distancia, la avisté, una fina línea blanca cortando el agua. No parecía gran cosa, solo un destello tenue, pero la visión me hizo sentir revuelto el estómago. Recogí mis redes más rápido que nunca y giré el barco. No importaba que la pesca no estuviera terminada, no iba a quedarme allí para descubrir lo que había del otro lado. En el camino de regreso, pensé que había visto algo en la niebla. La sombra de un barco, tal vez, flotando cerca de la línea de sal. No reduje la velocidad para investigar. No miré demasiado. Simplemente seguí. Cuando conté a los otros pescadores lo que había visto, asintieron como si no fuera nada nuevo. Uno de ellos me dio una palmadita en la espalda y me dijo que hice lo correcto. Nunca más salí en la niebla desde entonces. Si hay niebla mientras estoy en el agua, volveré de inmediato. El mar puede guardar sus secretos. No necesito conocerlos. La última regla es la más simple, pero quizás la más crucial: nunca te acerques al faro. Está ubicado en una isla desolada, una forma negra solitaria contra el horizonte. No crece nada allí. Ningún árbol, ninguna hierba, ni siquiera esas plantas tenaces que se aferran a las piedras en todos los demás lugares. La isla está muerta. Hasta los pájaros la evitan, volando kilómetros a su alrededor. Los pescadores hacen lo mismo. Tendrías que estar desesperado, o ser un tonto, para acercarte. El faro está abandonado desde que tengo memoria. Nadie habla sobre por qué. Algunos dicen que el guardián desapareció una noche sin dejar rastro. Otros afirman que el faro nunca fue hecho para guiar barcos. Sea cual sea la verdad, todos están de acuerdo: está maldito. No vas allí, no miras por mucho tiempo y no confías en la luz si se enciende. La luz no debería encenderse. No hay nadie allí para encenderla. El muelle se ha podrido y el único barco lo suficientemente grande para hacer el viaje se hundió hace años. Pero a veces, tarde en la noche, la luz brilla de todos modos. Corta la niebla, aguda y penetrante, como si estuviera buscando a alguien. Si tienes binoculares, puedes avistar objetos extraños esparcidos por la isla. Una mochila roja. Un cuaderno amarillo. Un par de zapatillas. Un peine. Pequeñas cosas que no pertenecen. La gente dice que son pertenencias de aquellos que se ahogaron o desaparecieron cerca del faro. Turistas, sobre todo. Personas que no sabían mejor, o pensaban que podrían lidiar con eso. La primera vez que vi la luz, tenía 15 años. Era tarde, mucho después de que oscureció, y estaba sentado en el muelle con amigos, observando las olas. La lluvia había cesado, y el silencio era pesado, como sucede aquí a veces. Entonces, la luz se encendió. Al principio, era débil, casi imperceptible a través de la niebla. Luego, se volvió más brillante, barriendo de un lado a otro sobre el agua. Daniel bromeó diciendo que el faro estaba volviendo a la vida. Se rió, pero había nerviosismo en su voz. Ninguno de nosotros dijo nada. Simplemente miramos. Finalmente, Jimmy, un chico mayor que ya trabajaba en los barcos de pesca, se levantó. No dudó. Nos dijo que apartáramos la mirada, agarró mi brazo y me puso de pie. Jimmy tenía el tipo de autoridad que venía del conocimiento de cosas que no sabíamos. Ninguno de nosotros lo cuestionó. Lo seguimos de regreso a la ciudad sin decir una palabra. Cuando llegamos, nos advirtió claramente: nunca deberíamos hablar sobre lo que habíamos visto. La luz, nos advirtió, no era algo en lo que se pudiera confiar. No estaba guiando a nadie. Estaba engañando. No entendía lo que quería decir en ese momento, pero ahora lo comprendo. El faro no te guía a la seguridad, te atrae. Y si lo sigues, no volverás. Hay muchas historias sobre aquellos que no escucharon. Como la pareja que pensó que el faro era romántico. Alquilaron un pequeño barco y remaron hacia afuera, ignorando todas las advertencias. Cuando llegó la niebla, desaparecieron. Días después, su barco fue encontrado a la deriva cerca del faro. Estaba vacío.
Y luego, hubo el lugareño que decidió acampar en la isla. Dijo que las historias eran viejas supersticiones. Remó hacia afuera con una tienda de campaña y suministros, decidido a probar que no había nada que temer. Por la mañana, su barco apareció en la playa. Él no. Todo lo que encontraron fue su linterna, caída en la arena con las pilas descargadas. He visto la luz algunas veces desde esa noche en el muelle. Ya no miro directamente hacia ella. Me doy la vuelta, me concentro en otra cosa y espero que se apague. Siempre se apaga. Nadie sabe por qué sucede eso. Algunos dicen que el faro tiene voluntad propia, encendiéndose cuando siente a alguien cerca. Otros creen que es una señal, una forma de llamar a algo de vuelta a la isla. Sea cual sea la razón, la regla sigue siendo la misma: no te acerques a él. Deja que el faro permanezca en pie, solitario y olvidado. El mar ya tiene suficientes peligros sin añadir eso a la lista. Y si ves la luz, brillando a través de la niebla, recuerda, nadie está operando ese faro. Lo que sea que esté encendiendo esa luz, no es humano. Hay una última historia que necesito contar, sobre cómo perdí mi mano derecha. No la comparto a menudo, pero si vas a entender las reglas, su verdadero peso, necesitas saber. Ocurrió en un día gris de verano, hace años. Temporada turística, si es que se puede llamar así. Esta ciudad no recibe muchos visitantes, pero de vez en cuando, extraños pasan por aquí. Son fáciles de reconocer: ropa limpia, ojos desorbitados, como si estuvieran mirando una pintura en lugar de un lugar real. Ese verano, había más de lo habitual. Eso sucede a veces cuando las historias sobre este lugar se transmiten muy lejos. Los rumores despiertan la curiosidad, y de repente, todos quieren verlo por sí mismos. Al principio, todo estaba bien. Siempre está. Vendimos más pescado, la tienda de souvenirs tuvo su mejor mes en años, y hasta el bar estaba más animado, lleno de extraños intercambiando historias exageradas sobre este lugar. El ruido significa negocios en una ciudad como esta, así que nadie se quejó. Pero la paz nunca dura aquí. No por mucho tiempo. Una familia se destacó entre los turistas: madre, padre y un hijo adolescente. Parecían normalitos, clase media, zapatillas brillantes, un coche decente. El tipo de personas que elegiría una ciudad pesquera barata en lugar de un resort elegante para experiencias auténticas. Alquilaron una pequeña habitación en la posada y se quedaron una semana. Los padres exploraban solos, caminando por la playa y tomando fotos, pero el chico era algo más. Era un universitario estudiando biología marina, y se podía notar que le encantaba. Lo escuché contando a un veterano cómo soñaba con trabajar con tiburones o arrecifes de coral algún día. Grandes aspiraciones para un lugar como este. Pero lo que realmente lo fascinaba eran las historias de monstruos marinos. Devoraba cada cuento sobre luces muertas, sirenas y naufragios como un niño abriendo regalos de Navidad. Sus preguntas llegaban rápidas e interminables: ¿qué pensaban los pescadores que eran las luces muertas? ¿Las sirenas eran reales? ¿Alguien había visto barcos cruzando la línea de sal? Mirando hacia atrás, las señales eran evidentes. La curiosidad, las preguntas, la forma en que sus ojos brillaban cuando alguien lo complacía. Pero, en ese momento, parecía solo, agradable. Halagador, incluso. Cuando has pasado la vida en una ciudad olvidada, es fácil bajar la guardia cuando alguien muestra interés. El chico pasaba los días dibujando barcos o anotando en un pequeño diario de cuero. No estaba interrumpiendo a nadie, así que nadie lo mandó a irse. Cuando no estaba dibujando, estaba hablando, conversando con marineros y pescadores como si fueran viejos amigos. Tenía una fijación especial con el faro, aunque no lo decía directamente. Pero noté cómo sus preguntas siempre volvían a él. ¿Cuál fue la mayor distancia que alguien ha navegado? ¿Alguien ha ido al faro? ¿La luz significa algo? La mayoría de los pescadores lo ignoraron, pero algunos le dieron la atención que merecía, advirtiéndolo siempre: no te acerques, no confíes en la luz, la isla está maldita. Lo dijeron como si estuvieran advirtiendo a un niño sobre tocar un fogón caliente. Se rió, llamó a eso folclore, pero su curiosidad solo aumentó. Al final de la semana, la familia se había convertido en una visión familiar. Los padres tenían sus rutinas, mientras que el chico permanecía en el muelle, haciendo preguntas y dibujando. Algunos pescadores lo apreciaban, decían que el chico les recordaba a cuando eran pequeños y llenos de preguntas en lugar de quejas. No puedo culparlos por no darse cuenta. La curiosidad puede parecer inofensiva. Pero en esta ciudad,
la curiosidad es peligrosa. Demasiada curiosidad, y dejas de ver las reglas como reglas. Comienzas a verlas como desafíos. He visto esto suceder, turistas pensando que las historias son solo historias, lugareños volviéndose demasiado confiados. Esto nunca termina bien. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Cielo gris, una llovizna ligera, un clima tan típico que apenas lo notamos. Me estaba preparando para un paseo con algunos turistas, una mañana lenta en la que el agua parecía más pesada, como si guardara secretos. No pensé mucho en eso. Cuando volví al muelle, la familia estaba allí. Los padres saludaron educadamente, pero el chico no estaba con ellos. Supuse que estaba dibujando o molestando a algún veterano. Solo por la noche, cuando la niebla comenzó a acercarse, me di cuenta de que no lo había visto en todo el día. No era raro que los turistas se alejaran, pero algo me inquietaba. Sacudí la cabeza, diciéndome que estaba bien, probablemente de regreso en la posada. Pero, en el fondo, ya sabía mejor. Las señales estaban allí, y las ignoré. Simplemente no sabía aún lo que eso me costaría. Cuando llegó la noche, ya sabía que algo estaba mal. Los padres del chico irrumpieron en el bar, sus rostros pálidos y tensos. La madre sostenía un trozo de papel en sus manos, temblando tanto que apenas podía mantenerlo firme. La mandíbula del padre estaba tensa, su expresión atrapada entre miedo y rabia. Preguntaron si alguien había visto a su hijo, y sentí un peso hundiéndose en mi pecho. El niño no había sido visto en todo el día. Ni por mí, ni por los otros pescadores, ni por nadie. Solo eso ya era suficientemente malo, pero luego la madre desplegó la nota que sostenía y la leyó en voz alta, su voz temblorosa. Decía que esa tarde, había ido a Salt Rock. Salt Rock. De todos los lugares a los que podría haber ido, ¿por qué allí? No tenía sentido al principio, hasta que pensé en todas esas preguntas que había estado haciendo, todas esas historias de las que no se cansaba. No solo tenía curiosidad sobre el mar, tenía curiosidad sobre sus secretos, las cosas que nadie más se atrevía a tocar. Y ahora, parecía, había ido a buscarlas. La madre estaba casi llorando, y podía ver el pánico en sus ojos. El padre parecía más calmado por fuera, pero también podía notar la impotencia escondida detrás de su expresión severa. Estaban aterrorizados. Y tenían todas las razones para estarlo. No tengo hijos, pero siempre he tenido un cariño por ellos. Me recuerdan a cuando la vida era más simple, antes de entender de qué era capaz el mar. Así que, cuando escuché a dónde había ido el niño, no dudé. Les dije a los padres que se quedaran en el bar, donde era cálido y seco, donde estarían a salvo. Lo último que necesitaba era que se metieran en más problemas. Los otros pescadores comenzaron a susurrar entre ellos tan pronto como los padres se sentaron. Podía escuchar sus voces resonando por el bar. No estaban planeando ir tras el chico. No a Salt Rock. Escuché pedazos de lo que estaban diciendo, como el mar había estado muy agitado últimamente, como ir allí sería una pérdida de tiempo. Pero hay un niño allá afuera. Dije. Nadie respondió. Simplemente me miraron, con vergüenza estampada en sus rostros. Pero ninguno se movió. Ninguno. Algunos miraron sus bebidas, evitando mis ojos. Otros miraron a los padres, que estaban sentados en silencio en un rincón, la madre aún sosteniendo ese trozo de papel. Nadie se ofreció a venir conmigo. Su silencio lo decía todo. No tenía tiempo para discutir. Me di la vuelta y me fui. Si nadie más iba a ayudar, lo haría yo solo. Lo primero que hice fue tomar mi cuchillo y cortar una larga trenza de mi cabello. La até en nudos como mi padre me enseñó, mis manos trabajando rápida y firmemente. Un pedazo de mí para el mar. Una pequeña ofrenda, una distracción. No era mucho, pero era mejor que nada. Luego, coloqué cera extra en mi bolso. Salt Rock no era un lugar al que ir despreparado. Las sirenas de allí no se preocupaban de quién eras o por qué estabas allí, te ahogarían de todos modos si no tenías cuidado. La cera era mi mejor defensa, y no iba a irme sin ella. Finalmente, revisé mis cuerdas, asegurándome de que cada nudo y línea estuvieran firmes, luego una tercera vez para asegurarme. El mar estaba agitado, y no podía permitirme cometer el menor error. Mordedores de cuerdas o no, mis líneas tenían que aguantar. Si no lo hacían, estaría tan perdido como el chico. Cuando todo estuvo listo, empujé mi barco hacia afuera del muelle y subí a bordo. Arranqué el motor y seguí directo hacia Salt Rock. El viento era frío contra mi rostro, y el chorro de agua ardía en mi piel, pero no me detuve.
Las rocas irregulares se erguían ante mí, sus bordes afilados emergiendo del mar. Sujeté el volante con más fuerza y conduje hacia el horizonte oscuro. No tardé mucho en llegar a Salt Rock, pero cada minuto parecía una eternidad. Las olas eran fuertes, el viento aullaba como si quisiera arrancarme del timón. Con la cera firmemente presionada en mis oídos, examiné las aguas alrededor de las rocas. Las rocas se proyectaban como lanzas, oscuras y afiladas, y los barcos naufragados enganchados a ellas parecían esqueletos. Llamé su nombre, repetidamente, mi voz ronca contra el rugido del mar. Las olas rompiendo eran ensordecedoras, incluso con la cera amortiguando el sonido. Grité con todas mis fuerzas, esperando que él me oyera y regresara. Entonces, con el rabillo del ojo, vi un destello de movimiento. Algo en el agua, una cola, tal vez un ala. Estuvo allí por un segundo, luego desapareció. Y entonces recordé las palabras de mi padre. Él me dijo, hace mucho tiempo, que si querías algo de vuelta del mar, algo que ya te había quitado, tenías que ofrecer algo a cambio. El mar no da nada gratis. Me dijo una vez. Siempre pensé que era solo una de sus historias, pero ahora esas palabras parecían ser mi única esperanza. Dejé de gritar y me quedé en el borde del barco, mirando las oscuras olas. Sé que lo tienes. Devuélvemelo. Solo es un niño. Dije. El mar no respondió. Las olas siguieron rompiendo, el viento siguió gritando. Mi padre decía que el mar podía oír, pero solo si ofrecías algo a cambio. Respiré hondo, afianzándome contra el vaivén del barco, y hablé de nuevo. ¿Qué quieres? ¿Qué se necesita para devolvérselo? Las olas no se detuvieron, pero algo cambió. No era nada que pudiera ver o escuchar, solo un cambio en el aire, como si el mar estuviera considerando mis palabras. Entonces, con un suave golpe, algo chocó contra el lateral del barco. Me incliné y vi un trozo de madera flotante, desgastado, liso y pálido por años en el agua. Estaba allí balanceándose, golpeando suavemente el casco, como si me estuviera esperando. Con cuidado, lo levanté y lo giré en mi mano. Fue entonces cuando lo vi, grabada en la superficie, con letras irregulares que parecían esculpidas por algo afilado, había una sola palabra, mano. Lo miré por un momento, el peso de lo que significaba acomodándose sobre mí como un ancla de plomo. Las sirenas son criaturas codiciosas. No negocian a la ligera y, una vez que piden algo, no aceptan sustitutos. Sabía que no valía la pena intentar ofrecer nada más. Era mi mano o nada. Miré hacia el agua oscura, imaginando el rostro pálido del chico debajo de ella, sus pulmones llenándose de agua de mar, su vida escurriéndose en cada segundo. No tuve tiempo para pensar en eso. No había tiempo para discutir, ni tiempo para dudar. Miré mi mano derecha, descansando en el borde del barco, mi dedo índice ligeramente curvado por sostener el volante. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Agarré el cuchillo que llevaba atado a mi cinturón. La hoja estaba afilada, la mantenía así para cortar cuerdas, y brillaba débilmente en la luz gris. Apreté los dientes y coloqué la hoja justo encima de mi muñeca, respirando profundamente. El dolor fue instantáneo y abrumador, pero no me detuve. Corté y observé mi mano caer al agua. El mar la engulló de inmediato, las olas tirándola hacia abajo como si nunca hubiera existido. Mi mano izquierda actuó por instinto, agarrando una cuerda y atando firmemente alrededor del muñón para detener el sangrado. El nudo era fuerte. Y entonces, todo se detuvo. Las olas, el viento, hasta el propio aire parecieron detenerse, conteniendo la respiración. Entonces escuché un golpe sordo y suave contra el costado de mi barco. Y allí estaba él. El chico. Su rostro pálido, su cabello pegado a su cabeza, pero estaba vivo. Estaba golpeando el casco, su otra mano agarrando el borde, intentando sostenerse. Lo agarré con mi brazo izquierdo y lo arrastré hacia el cubierta con cada gramo de fuerza que me quedaba. Se desplomó, tosiendo aire, agua de mar saliendo de su boca. Caí de rodillas a su lado, el alivio inundándome, incluso con el dolor en mi brazo pulsando. Estaba vivo. De alguna manera, contra todas las probabilidades, estaba vivo. Me forcé a levantarme y tambaleé de regreso al volante. Conducir el barco con una mano no fue fácil, pero lo logré. Apunté hacia la costa y empujé el motor con toda la fuerza que pude. Las olas luchaban contra mí a cada paso, pero me mantuve firme. La respiración del chico era superficial, y sabía que aún no estaba a salvo. Sus pulmones estaban llenos de agua,
y su cuerpo estaba débil. Tenía que llevarlo de regreso rápidamente. Cuando llegamos al muelle, los otros pescadores estaban esperando. Sacaron al chico y lo llevaron a sus padres, que lloraban de alivio.